Hola, soy Lucía y hoy voy a hablar del poema El indolente de Luis Cernuda. En El indolente, Luis Cernuda expresa una sensación de apatía y distanciamiento del mundo. El yo poético adopta una actitud pasiva frente a la realidad, sintiéndose ajeno a todo lo que le rodea. Esta indiferencia se presenta en contraste con la intensidad de la vida exterior, lo que refuerza el tema central del poema, la incapacidad de conciliar el deseo con la realidad. Encontramos la introducción donde se presenta la actitud del yo poético, quien se muestra apático y sin interés por lo que sucede a su alrededor. En su desarrollo se establece un contraste entre su inmovilidad y la vitalidad del mundo externo y como conclusión se reafirma una indiferencia y su desconexión con la realidad, consolidando su postura pasiva. Luis Cernuda pretende transmitir el sentimiento de desgana y alineación del yo poético frente a la realidad. La indolencia del sujeto lírico no es solo física, sino también emocional y existencial, lo que sugiere una falta de motivación o un desencanto profundo con el mundo que lo rodea. El poema no solo refleja una postura individual, sino que también se puede interpretar como una crítica a la sociedad y a sus expectativas sobre la participación activa en la vida. La pasividad del yo lírico es, en cierto sentido, un acto de resistencia ante una realidad que no satisface sus anhelos. Los elementos de conexión que contribuyen a la coherencia del poema son la repetición lírica y sintáctica, ya que a lo largo del poema se reiteran ciertas estructuras y palabras que refuerzan la sensación de monotonía y movilidad, y los usos de conectores adversativos que son pero, sin embargo, aunque, ya que marcan la oposición entre el estado interior del yo lírico y la dinámica del mundo exterior. Luego tenemos el análisis del poema, ya que este poema pertenece a la última etapa de la producción poética de Cernuda, cuando el autor, exiliado y alejado de su país, profundiza en sus sentimientos de nostalgia, soledad y desencanto. En esta fase, su poesía se vuelve más introspectiva y madura, explorando con mayor intensidad la imposibilidad de armonizar el deseo con la realidad. Aunque esta temática ya estaba presente en su obra anterior, en sus últimos años adquiere un tono más melancólico y resignado. El indolente refleja esta evolución, presentando un yo poético que no solo está insatisfecho con la realidad, sino que directamente se rinde ante ella, adoptando una actitud de indiferencia. También podemos hablar de su relación con la generación del 27, ya que él formó parte de la generación del 27. En el indolente se pueden notar varios rasgos característicos del 27. El uso de verso libre, una tendencia que varios autores del grupo adoptaron tras la influencia del surrealismo, la exploración de la interioridad del yo poético con un tono más subjetivo e introspectivo y la presencia de imágenes y metáforas que evocan estados emocionales en lugar de describir escenas concretas. Sin embargo, a diferencia de otros poetas del 27 que mostraban entusiasmo por la innovación y el lenguaje experimental, Cernuda se caracteriza por un tono más personal, melancólico y alejado de los colectivos. Ahora vamos a hablar de los temas de Luis Cernuda. Uno de los grandes temas en la poesía de Luis Cernuda es el conflicto entre la realidad y el deseo, es decir, la imposibilidad de alcanzar lo que se anhela en un mundo que se percibe como hostil o insuficiente. En el indolente, este conflicto se expresa de forma sutil. El yo poético ha llegado a un punto en el que ya no lucha contra la realidad, sino que simplemente la ignora. Su actitud pasiva es una manera de rendirse ante la imposibilidad de alcanzar sus deseos, lo que refuerza el tono de resignación del poema. Este sentimiento de frustración y desapego es un constante en la obra de Cernuda, donde el amor, la belleza y la felicidad siempre parecen estar fuera de su alcance. Las influencias en esta poesía son el surrealismo y el romanticismo. Cernuda recibe influencias tanto del surrealismo como del romanticismo, y en el indolente se pueden apreciar ambas. En primer lugar, el surrealismo, porque aunque el poema no es puramente surrealista, se percibe una cierta atmósfera onírica y la tendencia a expresar estados emocionales sin una narración lineal o clara. Y el romanticismo, ya que la actitud del yo poético, aislado y desencantado, recuerda a la figura del poeta romántico que se siente incomprendido y alejado del mundo. También se aprecia en el tono melancólico la exploración de los sentimientos personales. El lenguaje del poema refuerza estas influencias con frases que evocan un estado de letargo y desinterés, alejadas de una descripción objetiva de la realidad. El poema no sigue una estructura métrica fija ni un esquema de rima predecible. Esto es característico de la poesía de Cernuda, quien, influenciado por el verso libre y las corrientes vanguardistas, priorizaba la expresión del sentimiento sobre las normas tradicionales de la poesía. La ausencia de rima y la longitud variable de los versos contribuyen a la sensación de fluidez y a la naturalidad del tono mediativo del poema. Y por último, los símbolos de la literatura de Luis Cernuda. En el indolente se pueden identificar varios símbolos recurrentes en la poesía. El sueño y la pasividad, ya que representan el desapego del yo poético ante una realidad insatisfactoria. El tiempo detenido, ya que sugiere la sensación de estancamiento y resignación.
y el paisaje estático, ya que puede interpretarse como una metáfora del estado anímico del poeta, quien siente que nada en su entorno le motiva o la afecta. Estos símbolos refuerzan la idea central del poema. El yo poético ha llegado a un punto en el que ni siquiera lucha contra la realidad, tiene sentido, y su única respuesta es la indiferencia. Y por último, y como conclusión, podemos decir que El indolente es un poema que refleja el desencanto y la apatía del yo poético ante el mundo, un sentimiento profundamente ligado a la obra de Luis Cernuda. A través del verso libre, un tono melancólico y símbolos característicos de su poesía, el poeta nos muestra una resignación ante la imposibilidad de alcanzar los deseos en una realidad que siempre se presenta como insuficiente.